Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Vamos a empezar este capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Entonces aquí vemos cómo el profeta, con todo esto que Dios le respondió y lo que él siente, dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Quiere decir que el profeta se va a aislar, va a estar así como el vigía. Está en la atalaya, en la torre aquella alta que se levantaba en las fortalezas para ver todo alrededor y ver si alguien se acercaba o si algún enemigo venía. Así va a estar el profeta, aislado, en lugar alto, en donde nadie lo moleste, ¿verdad? Para esperar la respuesta de Dios, a ver qué Dios tiene que darle para que Él anuncie, ¿verdad? Para ver lo que me dirá. Por eso dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré. Así como vele la atalaya, así velará él, para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? El profeta sabe que lo que Dios diga es lo que él tiene que responder al pueblo, porque el profeta está puesto para hablar de Dios al pueblo. Entonces lo que diré de mi queja, ¿verdad? Ya me quejé, a ver, ¿qué voy a decir? Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que el que corra el que leyere en ella. O sea, Dios le dice: vas a tener una respuesta, una visión, escríbela. Cuando Dios pide escríbela, es porque es algo que tiene que permanecer, no es algo que va a decir y como luego dicen, las palabras se las lleva el viento. No, tiene que permanecer y tienen que saberlo y tienen que estar bien penetrados de esto que les voy a decir. Escríbelo en tablas, pero no nada más de una manera cualquiera como escribían todos los profetas en su libro y luego los interesados iban y leían el libro. Escríbelo de tal manera, con tal claridad, dice, que el que corra lo lea. O también dice que corra el que lea en ella. Hay dos formas de entender esto. Primero, que esté tan claro, tan grande, tan fácil de leer, que si una persona pasa corriendo lo pueda leer y lo interprete. Como cuando vamos en el carro, vamos leyendo, ya no lo hacemos consciente, vamos leyendo porque sabemos leer y todo lo que vemos lo leemos. Mi marido tiene una cosa muy curiosa y no porque esté ausente lo digo. Todo va repitiendo, le digo: pareces autista, porque va leyendo todo y va repitiendo en voz alta todo lo que va leyendo. Entonces, así es, y el carro, vamos rápido en el carro, es como si fuéramos corriendo y leemos. Así tenía que ser de claro para que el que corra lo lea. Pero también hay otra interpretación, que el que lo lea corra a darlo a conocer a toda la gente. Es la otra versión de este correr, ¿verdad?, que le pide Dios. Escríbelo en tablas para que corra el que leyere en ella. Y aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Esta visión, esto que te estoy dando, esto que va a venir este pueblo a hacer mi justicia, mi juicio, tardará un poco, pero viene. Es seguro. No es con que a lo mejor no, es seguro. Por eso dice: no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Fíjense qué énfasis se hace en eso. Por eso decíamos
que es muy probable que el profeta haya tenido esta profecía por el 605, que es cuando los babilonios se estaban acercando, ya estaban allá en el norte, pero todavía no llegaban. Ya se oían rumores de ellos, pero de lejos. Entonces, del 605 al 597 que llegan, pues pasan años, ¿verdad? Son 5 del 605 al 600 y luego 3 al 97, son 8 años. Por eso dice, aunque tardare, llegará. Seguro que llegará. No se te olvide, escríbelo para que estén pendientes y lo tengan presente, que esto va a llegar, que es seguro, ¿verdad? Empieza diciendo el versículo 3, tardará aún por un tiempo, pero se apresura al fin. Aunque tardare, espéralo. Otra mención de que tardará, pero espéralo, porque sin duda vendrá. Y termina diciendo, no tardará. 3 veces recalca él que aunque tardare, espéralo, no tardará, ¿verdad? Seguimos con el 4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. O sea, los impíos, los que no son rectos, tienen mucho orgullo. Se sienten importantes en sí mismos. No reconocen que haber recibido nada de nadie. El orgullo está en sí mismos. Entonces, el que se enorgullece dice su alma no es recta, pero el justo por su fe vivirá. O sea, Dios preserva al justo por su fe. O sea, su fe le es contada por vida. Entonces le está diciendo al profeta, los orgullosos, los impíos, los malos, van a desaparecer, ¿verdad? Van a desaparecer, pero los justos van a ser preservados. En este profeta encontramos que él usa muchas frases de otros libros. Por ejemplo, ya tenemos todo el antecedente de Isaías, que fue un profeta de muchos años. Entonces, muchas de las expresiones que aquí encontramos aparecen también en el profeta Isaías, pero las expresiones propias de Habacuc los vamos a encontrar en otros libros proféticos y sobre todo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, esta expresión, el justo por su fe vivirá. Lo encontramos en Romanos, lo encontramos en Gálatas, lo encontramos en, no me acuerdo qué otro libro, en Efesios, creo, en Efesios. O sea, son tan contundentes, tan fuertes, que siguen, cuando Dios les da palabra, siguen viniendo al presente esas expresiones. El justo por su fe vivirá. Realmente, viendo el contexto que ahorita nos presentó usted, que viene por la inquietud de Habacuc, que viene de molestia, inquietud y certidumbre, zozobra que está viviendo Habacuc en ese momento, la respuesta realmente es esta. El capítulo 2, versículo 4. Y si lo contextualizamos con la vida que también ahorita mencionó usted de Joaquín y Sedequías. Sedequías quiso salvarse por su fuerza y enfrentó a Babilonia y se le puso a las patadas, creyendo que iba a derrotar a Babilonia, cuando había mucha profecía diciendo no van a poder con ellos. Bueno, aquí dice en el capítulo 1, o sea, va a ser como usted decía, como un viento solano que va a barrer, como barre el viento solano en el desierto. Entonces, y él se inquieta mucho,
bajo ese contexto la respuesta es, cuando ya no puedes, la respuesta es precisamente el versículo 4. Dice, porque el versículo 4 dice, yo veo a Sedequías cuando dice, o así lo quiero visualizar, no me refiero a que el mensaje era para él, pero me refiero a la figura de Sedequías y lo que representa, que enfrentó a Babilonia, que dice, he aquí aquel hombre cuya alma no es recta se enorgullece. O sea, que crees que puedes con tus fuerzas, que la vas a hacer. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Y ante esa situación y ese imperio que los iba a desbordar y a planchar y a acabar, había una respuesta de esperanza. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Dice, y espéralo porque así va a ser. Y es bien difícil esperar en la vida, cuando las cosas te sobrepasan. Y entonces uno empieza a dar patadas, empieza a recurrir a y le llama a aquel, y trata uno de resolver su vida con sus fuerzas. Y la respuesta de Dios es, el justo por la fe vivirá. Seguimos teniendo un Dios grande. Y usted mencionaba hace un momento, 37 años después, Joaquín fue sentado en la mesa del rey de Persa, ¿verdad? Del rey de Persa, y se cumplió la profecía. Dice, espéralo, el justo por la fe vivirá. Fue todavía un rey babilonio el que sentó a Joaquín. Todavía no llegaban los persas. No, fue un babilonio, Nabopolassar, sí. Un babilonio el que lo sentó a su mesa. Pero tuvo reconocimiento, a pesar de que era un esclavo que estaba en cadena. Sin embargo, fue levantado a su dignidad original. Aquí miren estos contrastes de el que no es recta su alma, se enorgullece, se refiere tanto al pueblo impío de Judá como a los que vienen, que son orgullosos en sí mismos y que no son rectos. ¿Por qué? Porque no les interesa nada lo bueno, sino hacer la voluntad propia, que no es buena. Entonces se refiere a los dos, a los judíos malos, a los judíos impíos, y se refiere también a los babilonios, a los que vienen, a los conquistadores. Y lo explica más adelante, cuando dice, y también el que es dado al vino es traicionero. Los babilonios se reconocían como gente muy aficionada al vino. El Oriente, ¿se acuerdan de Asuero en Esther? Asuero que estaba en un banquete y ya todos ebrios y manda a llamar a la reina. Bueno, era una característica muy común. Es traicionero. Y recordemos que cuando estaba la amenaza de los asirios, que es el que destruye a Israel, Israel malamente, en lugar de confiar en Dios, Judá malamente hace alianza con los babilonios. En lugar de apoyarse en Dios, hace alianza con los babilonios, y Ezequías le muestra todas las riquezas que tiene el templo y la casa real al rey de Babilonia. Entonces ahí le despierta la codicia. No confió en Dios, confió en una alianza. Entonces luego vienen los babilonios y los destruyen. Por eso dice traicionero. También el que es dado al vino es traicionero. O sea, dice que va a estar contigo, que te va a ayudar, pero te va a destruir, va a ir contra ti, es traicionero. Hombre soberbio que no permanecerá. ¿Por qué no va a permanecer? Porque todo el orgulloso, el que no tiene alma recta, va a perecer. Dios lo destruirá. Ensanchó como el Seol su alma. ¿Cómo es el Seol? El Seol es como el bajo mundo, el infierno. ¿Cuánto recibe? ¿Cuándo se llena? Nunca. Siempre está recibiendo más gente que va a dar al Seol. Así como el Seol dice. Porque nunca se llena, ¿verdad? No se saciará. Antes, y es como la muerte. También la muerte en algún momento decía, ay, ya no quiero más gente.
¿Verdad que no? Siempre más y más y más y más y más. Así es esa ambición de ellos, como el Seol y como la muerte que no se sacia. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Por eso les digo que esta expresión anterior de que, que su alma no es justa, se enorgullece, se refiere tanto a los de Judá impíos como al conquistador, ¿verdad? Como a los babilonios. Nos vamos a quedar en el versículo 6. Está interesante Habacuc, ¿verdad? Es un profeta muy, muy especial.